Ahí está, ahora sí. Bueno, bienvenidos a todos a este espacio, a esta masterclass, webinar, como querramos llamarlo, sobre todo una charla, un encuentro, llamado, como ven ahí, Human New Architecture, una conversación, una charla que nace de las ganas de justamente esto, justamente conectar, que hace mucho no conectábamos a vivo. Y también de una intención desde este lado de poner un poco palabras, poner un poco en cuestión de qué trata esto, de qué trata esta disciplina, como bien dice ahí, que transforma cómo vivimos, cómo trabajamos, y un poco ahí de dudas del otro lado que estaban surgiendo, así que nos dieron ganas de justamente ponerlo en palabras. Así que bueno, bienvenidos y gracias por estar acá. Vamos a ir arrancando. Les propongo, si se animan por ahí, a prender las cámaras, el que quiera, por supuesto, pero para conectar, para conocernos, para estar acá. También por otro lado, antes de arrancar, si les parece, voy a dar todo lo que es la conversación, esta charla continuada, y al final hacemos un par de espacios de preguntas para que toda la información que tenemos preparada para ustedes llegue de la manera más amena y más clara. Y bueno, y no mucho más que eso. Así que vamos a arrancar. Cualquier cosa por ahí, Manu, ¿me contás? Todo bien. Bueno, bienvenidos, así que vamos a hablar un poquito de eso y sobre todo vamos a ir justamente a lo concreto y como dice ahí, cómo construir, cómo llevar todo esto a una práctica, cómo construir como arquitectos, como diseñadores, una práctica más clara, más diferenciada y sobre todo más sostenible en el tiempo. Desde la neuroarquitectura sí, pero fíjense que ahí después hay una palabra que dice neuroarquitectura human, pero justamente eso es lo que vamos a hablar un poquito acá, de una forma un poco diferente de aplicar la neuroarquitectura a la vida y a la profesión. Así que vamos a por ello. Los que ya me conocen también, un poco ahí del otro lado, y con algunos nos conocemos, con otros nos estamos a estar conociendo en este momento, saben que yo armo presentaciones, capaz que un poco largas, pero es mucha información, pero justamente es para poder transmitirles todo lo que queremos transmitirles. Me llevo mejor con las palabras, así que acá hay un poquito, me van a ver leyendo, pero es justamente para poder transmitirles todo. Dicho eso, la clase, la charla, y vamos a intentar que dure entre una hora y cuarto, así que bueno, full acá, vamos a darlo todo en este momento, ojalá se puedan quedar hasta el final. Así que bueno, bienvenidos a todos, gracias por su tiempo, y antes de arrancar, antes de empezar con lo que es más la información, quiero contarles un poco de esta clase y hacerles un par de preguntas, y me encantaría también leerlos ahí que pude hacer para poder leer el chat, si quieren responder, para ver si somos justamente ese espejo, este hablar el mismo idioma. Y para arrancar les pregunto esto, si les ha pasado, cuántas veces les ha pasado que presentaron un proyecto a nuestros clientes que estaba bien resuelto, que estaba bien pensado, con mucho tiempo, mucha dedicación, criterio, todo lo que le ponemos en esa cuestión, y aún así quizás se sintió que ese valor, el valor real de lo que estábamos haciendo, de lo que estábamos ofreciendo, el valor real de ese trabajo, no terminaba de percibirse del todo, que faltaba un poquito ahí. Como si hubiese estado todo, pero ¿cómo te explico todo lo que va a pasar con este proyecto? Como si hubiera esa profundidad, pero faltaba como una forma más clara de comunicarlo y hacerla visible de todo lo que uno sabe que va a lograr ese proyecto, que hacerla más visible hacia afuera, ¿no? O quizás también cuántas veces sintieron que aunque haya proyectos en mayor o menor medida, en la realidad que tengamos en ese momento, experiencia, clientes, la práctica a veces se siente un poco pesada, ¿no? Que se apoya demasiado en nuestra energía para sostenerse. Así que si ahí lo sintieron, pueden poner que sí por el chat, que la práctica sigue dependiendo demasiado de nosotros para justamente sostener eso. Que hay que estar en muchas partes, en 1000 decisiones, ahí ponen la manito, que hay que estar en muchas decisiones al mismo tiempo, tomar todo el tiempo decisiones, ¿no? Trabajamos con personas, gestionamos a muchos factores al mismo tiempo, y muchas veces todo eso termina haciéndonos sentir un poco abrumados o sobrepasados. Totalmente, perfecto, eso pasa,
Eso pasa, pero por supuesto vamos a ver cómo cambiarlo. Entonces, o incluso sentir que trabajamos mucho, de lo lindo que es el trabajo, ¿no? Pero cuando uno da mucho, pero esa práctica que tanto le ponemos no termina de crecer al nivel del esfuerzo que estamos poniendo ahí, ¿no? Internamente algo ahí, una vocecita interna que nos dice esto se siente un poco más pesado de lo que debería, y es ese ruido mental que no podemos frenar, es el cliente y es la situación y todo lo que nos conlleva la profesión, ¿no? Más agotador y un poquito más difícil de sostener. O incluso, depende de la etapa en la que estemos, a ver si también les han sentido esto, de sentir que la práctica está, que funciona, pero que existe otro nivel, ¿no? Que existe otro nivel de, pongámosle las palabras que uno lo sienta, claridad, diferencial, profundidad y sobre todo impacto, impacto profesional, impacto personal, que existe algo más, que se podría estar mejor. Bueno, si algo de todo eso sintieron, en gran parte vamos a hablar de eso. En gran parte seguramente un poco de lo que conversemos en este encuentro, ordene, que ya que ordene, que le ponga en palabras, alivia. Así que seguramente un poquito de todo esto ordene esas sensaciones que quizás muchas veces no podemos nombrar del todo. Porque la mayoría de las veces, y acá no me animo a decir esto, que la mayoría de las veces no es los proyectos, los clientes o la falta de proyectos, no es esa la cuestión, ni una cuestión menos de talento, tampoco y mucho menos es el mercado. Acá nos voy a ser muy responsables a nosotros como profesionales. El tema es que en la formación tradicional, la mayoría de nosotros aprendimos y se nos enseñó muy bien y muy necesariamente a resolver lo técnico, súper necesario, ¿no? Pero hay una pieza que muchas veces está faltando, y es justamente cómo sostener y cómo diseñar primero, antes de diseñar un proyecto, diseñar nosotros nuestra profesión, una profesión acorde a la identidad de cada uno, una profesión que sea alineada a tu identidad, a la identidad de cada uno en particular, clara, diferenciada, y sobre todo sostenible en el tiempo. Sostenible en el tiempo. Y justamente de eso y un poquito más de cosas es de lo que vamos a empezar a hablar hoy. Y esto no es una clase de motivación, no es una clase en la cual nos van a escuchar decir que hay que trabajar más. Sí, trabajar lo hermoso del trabajo, lo hermoso de esforzarnos, pero con la idea eje de no a cualquier costo, de crecer, vamos a ver cómo crecer profesionalmente, pero no a cualquier costo. No me van a escuchar decir acá ni en ningún momento prometer X clientes, más clientes. Eso llega, y les firmo que ahora vamos a ver cómo llega de manera natural, pero justamente con esta idea de no a cualquier costo y diseñando lo más importante primero, que es la base para sostener todo eso que después va a llegar. Tampoco que crean más en ustedes, ni que todo es del mindset. Eso todo va a ayudar, pero no es lo único. Así que vamos a ir un poquito a la fórmula que les podemos transmitir desde este lugar, por lo menos. Tampoco vamos a hablar, no es específicamente un encuentro para hablar puramente de neuroarquitectura y tendencias, ya habrá otra ocasión de eso, pero lo que hoy vamos a trabajar es algo mucho más concreto, más profundo, y justamente que tiene que ver más con las bases. Y sigue con la idea que hablábamos al principio, ¿no? Porque muchas veces nos pasa como arquitectos, como diseñadores, que hay experiencia, hay sensibilidad, hay capacidad, digamos, está todo, pero ¿qué pasa que vuelve ese desgaste, que vuelve ese estrés constante, ¿no? Ese modo urgencia siempre, ese modo estar ahí, que amo la profesión, pero ¿qué pasa que está más pesado de lo que debería ser? Que no puedo frenar el ruido mental, que la dificultad para sostener procesos, y sin irme a los extremos, ¿no? Pero la vida pasa más por lo sutil que por lo extremista, ¿no? ¿Qué pasa con esa cotidianidad? Clientes, conversaciones, difíciles o no tan difíciles, pero conversaciones al fin, decisiones, o bien una práctica que funciona, pero que internamente algo nos dice que se siente más pesada, que podría estar mejor y que sobre todo tiene cierto techo. Si no diseñamos bien lo que es la base, las fundaciones, como si fuese literalmente una casa,
si no está bien diseñada, si le seguimos cargando ese peso, termina rompiéndose, ¿no? Entonces, muchas veces cuando eso pasa, cuando estamos en ese momento, ya, nuevamente, a ver a quién le ha pasado por ahí, automáticamente el modus operandi que estamos un poco acostumbrados todos es el de hacer más, trabajar más, ver la vuelta, sumar información, que la información cuando la acumulamos genera nada más que abrume, ¿no? Digamos, abrumarnos de tanta información, más exigencia, lo que deberíamos, cuando justamente hay otra cuestión primera que va a alivianar todo eso después. Entonces, quizás el tema en cuestión, no me gusta la palabra problema, no sé por qué la dejé ahí, pero no sea la falta de capacidad, ahí me animo a decir que no es eso, sino justamente el sistema de fondo, el sistema estructural literalmente del que estamos intentando sostener todo eso. Muchas veces eso es lo que justamente no se resuelve, y creo que todos hemos validado, con más horas de trabajo, ni con el mejor marketing o productividad, justamente hay otro tema de fondo, ¿no? Entonces, lo que al principio faltó integrar, o nos olvidamos de integrar en su momento, fue justamente la interrelación entre todas las variables de este gran sistema. Entre la biología, cómo funcionamos nosotros, sistema nervioso, biología, pero o sea, cómo funcionan nuestro cuerpo, mente, y el de nuestros clientes, ¿no? Esta idea que me van a escuchar repetirla varias veces, diseñar para personas entendiendo cómo funcionan las personas, y primero nosotros mismos. Ahí está la gran pieza que muchas veces falta. ¿Cómo voy a mejorar algo que no sé cómo funciona? Mejorar nuestra vida, nuestra profesión, si no sé cómo uno funciona, ¿no? Ahí arranca todo. Y en esa interrelación, justamente, biología, sistema nervioso, una forma diferente de implicarnos en la vida, en el trabajo, percepción, cómo percibimos, cómo percibe nuestro cliente justamente en ese diálogo, identidad profesional y práctica profesional, como un mismo sistema. Muchas veces pensamos, ¿no? Somos una persona en el trabajo, otra persona en la vida, como si el cuerpo fuese otro, como el sistema nervioso se pudiese dividir a tal hora, y no funciona así, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo cómo englobar todo el diseño. Entonces, vamos a hablar de esto, de una nueva forma, una forma diferente de entender justamente cómo todo ese gran sistema, ese trabajito previo, esas fundaciones que vamos a ir hablando, termina impactando en todo lo demás. Termina mejorando o no todo lo demás que todos estamos buscando, ¿no? Ese crecimiento. Entonces termina impactando ese sistema, bien o no tan bien diseñado, en cómo diseñamos justamente, en el resultado de nuestro trabajo, pero también en cómo decidimos, en cómo comunicamos, en cómo le llega al otro, en cómo nos vinculamos, en cómo sostenemos toda la profesión, ¿no? Y ahí puse casa de cimientos para no olvidarme, van a haber varias palabras ahí para no olvidarme. Vuelvo a la idea de la casa porque me parece muy visual. A mí una vez me la dijeron y me pareció, pero tal cual. Una casa literalmente con cimientos, con fundaciones para estar destinada a estar en el campo, nunca podría estar y mantenerse bien firme en un acantilado, ¿no? ¿Por qué? Porque no está diseñada justamente para esa medida. Otra comparación es que una casa para recibir a 2 personas nunca va a poder ser cómoda de poder recibir a 20, ¿no? Ese es el gran sistema interno de poder diseñarnos a la altura de todo lo que queremos recibir después, ¿no? Diseñar justamente esa parte previa. Así que vamos a hablar de justamente eso, de actualizar ese sistema, esa estructura primera desde la que vivimos, trabajamos, decidimos, sostenemos todo lo que hacemos, nos vinculamos, vamos a volver a la base, porque después todo lo que querramos, que también vamos a hablar de esa ambición de la buena, todo eso va a llegar, pero de manera natural. Así que vamos a ir, quiero volver, voy a estar yendo y volviendo, por lo menos ahora, a la primera cuestión, que era esta idea de, la primera de las preguntas, ¿qué pasa cuando uno da mucho dedicación, tiempo, todo lo que sabemos, no hace falta ni que se los diga, porque sé que así ya saben de lo que les estoy hablando, y del otro lado, cuando uno propone, ¿no? El cliente muchas veces lo mira, le gusta, sí, sí, muy, muy, muy lindo, ¿no? Quedó ahí, quedó en ese nivel, y después, a ver si les ha pasado esto de ir a
o está sí, pero está un poco alto de presupuesto, o sí, pero, y ahí me arranca un poquito de la comparación, ¿no? A todos nos ha pasado. O a quien no, bueno, qué bueno, pero seguramente también ha pasado, ¿no? ¿Y qué pasa ahí cuando nos pasa eso? Cuando caemos en ese nivel de conversación, muchas veces en ese momento el profesional automáticamente no hay muchas opciones, ¿no? O un lado, o bajamos lo que es el valor, digamos, el precio, en este caso hablamos de números, o para no perder el proyecto, o quizás lo sostenemos, ¿no? Y o se queda o se va, pero nos quedamos con la sensación de que algo faltó, de que algo faltó y que no terminó de comunicarse realmente, ¿bien? Entonces, ahí aparecen muchas veces en nuestra realidad conceptos explicaciones que nos autodecimos, ¿no? O hemos experimentado, siempre capaz que el afuera, ¿no? O que no se valora el diseño, que el mercado está difícil, que hay demasiada competencia, que tengo que trabajar más o mostrarme más en redes sociales, o que esa exigencia que nos ponemos y que a veces miremos para afuera, ¿no? Pero muchas veces la gran lectura más profunda, que a veces también nos cuesta más, porque es más incómoda, porque recae ir un poquito más para adentro, es que hay veces que en realidad el cliente no está pudiendo percibir el verdadero impacto de lo que hacemos, ¿no? Y acá nos pongo en la responsabilidad nuestra. Muchas veces del otro lado, y siempre en realidad el ser humano no ve la realidad, esta frase tan conocida, como la realidad tal cual es, sino no es la realidad como es, sino como somos, pasa lo mismo, ¿no? Entonces, va a ver su realidad, queda en lo subjetivo. Ahí está nuestro gran rol de poder comunicarlo de manera totalmente asertiva, ¿no? El proyecto seguramente no esté mal, seguramente tiene mejoras como en todo lo que hacemos, pero quizás es que la conversación está ocurriendo únicamente en un plano, en el plano de lo estético, en el plano de lo visual, de lo funcional, del presupuesto, del Excel, lo que te paso. Bien, y ahí quedó la conversación, ¿no? Entonces, qué interesante que cuando eso ocurre, cuando nos mantenemos en ese nivel de conversación, ese es el nivel de respuesta. ¿Qué pasa si cambiamos un poco el plano y pasamos a la experiencia humana? Lo que en gran parte va a marcar hoy en día la diferencia, lo humano, ¿no? Más hoy en día que hay tanto de otro tipo de inteligencia. Entonces, muchas veces de lo que no se habla justamente en las conversaciones es cómo ese espacio impacta en la regulación, en el descanso, en la claridad, no solamente lo funcional, los metros cuadrados que resolvimos, eso se resuelve. Pero ¿qué pasa con justamente cómo va a aplicar y cómo va a impactar en la calidad de vida, en el día a día, en el foco, en las emociones, en la percepción, en la forma en la que una persona vive y en la forma en la que vive o quiere crear la vida que quiere, cómo ese espacio lo va a acompañar y va a potenciar esa biología? No me voy a meter en el terreno, pero esto es puramente ciencia, es puramente epigenética, ¿no? El entorno despierta o apaga ciertos genes. Literalmente, cuando vamos con esa conversación, cambia totalmente el nivel. Y eso es algo que les queremos transmitir para poder apuntar en las conversaciones con los clientes y en todo lo que hacemos, ¿no? Porque cuando esa conversación no existe, justamente no hay otro criterio que decidir desde lo que a uno le va a importar. Y como bien sabemos nosotros como profesionales, cuando estamos en una obra, en una reforma o lo que sea que hagamos, estamos involucrando muchas emociones, ¿no? Con el cliente. El cliente le involucra muchas emociones. Hay mucho estrés de ese lado, entendiblemente, ¿no? Porque estamos en su economía, hasta la parte de la familia, en un montón de factores. Entonces, claramente, ¿no? Digo, es muy humano que también desde ese foco del estrés, que el estrés, el sistema simpático y tanto que podemos hablar, se focaliza justamente en lo negativo, quiere ver eso que le causa estrés, claramente va a ver el número. Eso es lo que tenemos que cambiar, el nivel de la conversación. Y eso es lo que al final termina desgastándonos, ¿no? A ver si resuenan con esto. Esta idea de ahí llega la comparación. Porque si comparamos, porque solamente lo estético, lo funcional, resolver los metros cuadrados es fácil de comparar. Lo que tenemos que lograr cada uno que vino a aportar literalmente algo con un gran diferencial es justamente no caer en esa comparación porque uno tiene una impronta propia, ¿no?
Entonces, y evitar justamente ese gran desgaste de la competencia, que ni siquiera es una linda palabra porque no tiene por qué haber competencia, ¿no? Porque cada uno tiene su parte diferente. O explicar demasiado también, ¿no? Esto de decir, bueno, ¿cómo te digo todo lo que va a lograr? ¿Cómo te lo justifico? Eso es lo que vamos a ver en un ratito que nos trae y nos ayuda un montón la neuroarquitectura. Poder ponerle base científica a esas decisiones de diseño, por ir un paso más allá. Poder ponerle a cada literalmente decisión cómo impactar en el sistema nervioso y ponerlo en palabras de manera asertiva. Y justamente esto es lo que muchas veces en voz alta nos cuesta decir, pero a todos nos ha pasado que lo que les comentaba un poquito antes, ¿no? Hay muchos, somos un montón de arquitectos, hay buen gusto, hay Instagrams lindos, todo lo que querramos, ¿no? Pero lo que no hay es justamente el diferencial que cada uno, lo que los distingue, lo que distingue a cada profesional y comunicarlo de la manera alineada a la identidad personal y profesional de cada uno, porque si no lo tenemos, ahí es cuando somos literalmente uno más, ¿no? Y este nivel de conversación que les decía hace un ratito es no, no solamente lo visual, sino comprender el comportamiento humano, poder explicarle a un cliente lo que va a impactar ese espacio, ese proyecto en su sistema nervioso. Yo lo asocio mucho, no sé qué, a ver qué opinan de esta otra comparación, cuando uno va al médico, cuando uno va a un médico y un médico quizás no, sea que empatice o no, pero solamente sin ver mucho más allá lo que uno quiere o cómo se quiere sentir, sin explicación, bueno, te receta algo, ¿no? ¿Qué diferencia hay cuando uno va a un médico y un médico le explica profundamente, con total seguridad, con una autoridad tranquila, de, bueno, ¿por qué pasa eso? ¿Y cómo va a repercutir esto que te estoy recetando en tu vida, en tu sistema nervioso, o en tu salud, en tu cuerpo? Con esa explicación, con la base científica, la medicina tiene mucha base científica, ¿no? Entonces digo, cuando uno lo entiende, cuando se lo explican de manera muy segura, de manera asertiva, de manera, sí, con fundamentos, ¿no les pasa que confían más y que quizás dudas menos en comprarte eso que te dijo que te compres y lo tomás porque lo entendiste, porque entendiste cómo va a cambiar? Y a veces los arquitectos nos olvidamos de esa parte, de poder explicarle al otro lo que estamos haciendo y lo que va a influir. Y ahí es cuando queda en lo subjetivo. Justamente darle esa base, ese conocimiento, es importante para el otro, ¿no? Para que lo pueda percibir de esa manera. Y esto es justamente comprender el comportamiento humano, la biología, la percepción, todo eso es lo que trae la neuroarquitectura, que en un ratito vamos a profundizar un poquito más en eso. Cambia el tipo de conversación, cambia el tipo de cliente que llega y el valor que otras personas perciben. Entonces, para cerrar esta idea, muchas veces no es solamente la comunicación, no hay marketing que funcione. Vieron que dicen también, una buena idea la vende cualquier marketing, pero no hay marketing que literalmente comunica lo que no es bueno. Justamente, si encontramos eso que es tan bueno, ahí ya va a ser un buen camino. Es el lugar desde el que estamos ejerciendo la profesión. Y si voy un poquito más atrás, justamente, volviendo a lo que es la formación, aprendimos un montón de técnica, de estética, de funcional, de materialidad, todo muy importante, todo eso muy necesario. Pero ahora vamos a profundizar en un paso más allá que quedó afuera, cómo el entorno impacta en el sistema nervioso, cómo la biología modifica la experiencia espacial, y cómo, sobre todo, fundamentar y poder explicar cada decisión de diseño desde el comportamiento humano, desde la neurociencia aplicada. Hoy en día tenemos eso grandioso a nuestro favor, que se está estudiando lo que es milenario, en realidad, el funcionamiento humano, pero hoy podemos ponerlo en palabras. Es nuestro gran rol actualizar, como decíamos antes, estas palabras justamente, ¿no? Entonces, cuando falta esta conversación, ahí se cae en lo subjetivo, literalmente como ir al médico. Ahí se caen los subjetivos. Puede gustar, puede no gustar, puede ser caro, puede ser otras palabras que abundan, ¿no?, en algunas conversaciones. Y ahí es cuando hay mucho más esfuerzo y esa parte de la energía y esa parte de que no logro ver lo que yo quiero, que no logro comunicarlo. Y eso es lo que a veces, a algunos nos ha pasado, que se vuelve más difícil de sostener. Entonces,
Cuando pasa eso, cuando nos sentimos de esa manera, aparece otra capa que a veces es más silenciosa, esta capa de, bueno, trabajar, de sostener al mismo tiempo clientes, equipos, tomar decisiones, pendientes de mil cosas a la vez, seguramente les ha pasado, y hay que sostener un poco todo, ¿no? Lo que es la obra, los clientes, es parte del dinamismo de la vida, de la urgencia, de la expectativa. Pero internamente, cuando eso se vuelve más grande, ¿no? Cuando crece eso más de lo que es la famosa estructura, ahí es cuando aparecen estas palabras de agotamiento, de ruido mental, de no poder frenar, de hiperexigencia o de dificultad para desconectar. Bueno, muchas veces ese crecimiento que todos queremos depende de lo que es la energía propiamente dicha, ¿no? No hay un gran sistema que funcione solo. Entonces, con el tiempo, eso es lo que nos termina desgastando. Es como si fuese literalmente o la idea de las cuerdas de la guitarra, un poquito de tensión nos viene bien, pero mucha tensión es lo que hace que se rompa. La estructura lo mismo, tensión, tensión por mucho tiempo se rompe. Y eso es lo que vamos a querer evitar acá, ¿no? Entonces eso desgasta o tiene cierto techo, porque termina rompiéndose justamente, tiene un techo profesional. Ahí llega esas sensaciones, a ver si pongo en palabras algunas cosas que por acá han pasado, a ver si a ustedes también les pasaron, de ese hacer, de ponerle un montón de dedicación y amor, presencia, pero que ese crecimiento interno, externo, todavía no está materializado. Vamos a ver ahora cómo llegar a materializarlo. Y acá puse esa parte del telefonito porque literalmente esto de actualizar, creo que lo dije hace un ratito, actualizar el software, ¿vieron cuando uno no lo actualiza? Literalmente que anda más lento, anda más pesado, esto también se ha escuchado varias veces. Es literalmente eso, actualizarnos, porque la profesión cambia, porque todo cambia, todo evoluciona muy rápido, nuestra vida también, nosotros también evolucionamos, y si no actualizamos justamente ese gran sistema, es el que termina haciendo que todo funcione más lento después, ¿no? Y que no permita algunas cosas aparecer. Y esto es lo que no se corrige, y vamos a ver por qué, ni con más experiencia, ni con solamente información, ni trabajando más, ni con más productividad. Justamente muchas veces eso, mentalmente y físicamente, nos trae ese agotamiento. Vamos a ir a lo concreto ahora. ¿Por qué nos pasa esto? Nos ha pasado a todos esto, y bueno, vamos a ver cómo cambiarlo. Y para entender todo esto y para entrar un poquito en cuestión, quiero ordenar un poco las partes, y es que muchas veces pensamos que el problema está puramente en lo externo, ya sea o el mercado o el país, los clientes, la competencia o incluso nosotros mismos, pero cómo nos mostramos y siempre lo que falta. Acá vengo a traer otra pieza en la ecuación que también aliviana mucho y da otro camino. Y es que eso casi nunca, bien, todos sabemos, ¿no? Casi nunca es la cuestión, sino que hay una capa mucho más profunda que vamos a trabajar ahora. Justamente el nivel, desde qué nivel estamos operando, desde qué nivel y base y software y sistema estamos operando. Y acá quiero nombrar 3 niveles desde los cuales un arquitecto o diseñador, por supuesto hay varios, pero 3 de los cuales podemos trabajar. El primero es el nivel técnico, el nivel que hace falta, el de resolver, el de hacer, el de formar, la formación, hay experiencia, hay capacidad, técnicamente se resuelve, ¿no? El segundo es el estético, también importante porque es parte de lo que es el criterio, la mirada, la sensibilidad, la identidad, una forma particular de cada uno de proyectar. Pero hay un tercer nivel que acá vamos a trabajar y es el que nos importa en esta comunidad, que somos un montón y qué lindo, un nivel que no siempre se integra o se integra poco, y es el gran nivel que les quiero proponer para que empiece a ser nuestro gran diferencial y escalar cada estudio de ahí que tengan ustedes. Y es el nivel del impacto. Este nivel del impacto es justamente el que entiende y el que traduce en decisiones de diseño, en resultados, en comunicación a un cliente y en todo, cómo ese espacio afecta a la biología, a las emociones, al comportamiento, a la percepción y a la experiencia humana. Es el nivel que le pone base científica a cada decisión de diseño. Es el nivel que puede decir que un espacio bien iluminado es muy lindo. Fíjense esa comunicación, eso lo sabemos todos,
¿Cuál es la gran diferencia cuando uno puede explicar con base científica qué produce ese tipo de iluminación, a qué altura de iluminación, qué produce en tu biología, qué va a generar, qué hormona, cómo te va a hacer sentir? Dije iluminación y puedo decir un montón de factores, ¿no? Cuando eso se traduce en decisiones de diseño, cambia primero la forma en la que nos implicamos nosotros en el trabajo, porque el disfrute es otro cuando uno está diseñando, cuando uno está resolviendo y cuando uno ve el resultado, y cambia profundamente la seguridad con la que te implantas también, o como te, con un cliente, ¿no? Que lo podés comunicar. Entonces, entender cómo todo eso que uno va estudiando y vamos estudiando, iremos estudiando, cómo traducirlo en la práctica profesional. Porque muchas veces eso no está integrado, justamente todas esas variables al mismo tiempo. La primera puede ser que a veces faltó, pero no pasa nada, es una cuestión de nosotros hacerlo. Y la segunda es que también hay veces que aparecen, pero aparecen por separado, ¿no? Creo que al principio también, ya de tanto hablar, pero hablamos de esto, de muchas veces sentimos que el cuerpo puede separarse, que somos uno en el trabajo, uno en la vida, que y no, somos un gran sistema en diálogo constante con el entorno. Hay una frase que repito bastante que es lo que habitaste habita, o el cuerpo sabe antes que la mente, que son frases que quizás son lindas de escuchar, pero es ciencia pura. Lo que habitaste habita, el entorno nos habita. ¿Por qué? Esto es epigenética pura. El entorno también despierta para genes, el entorno nos moldea. Somos una gran conexión entre neuronas, pensamiento, emoción, entorno, va a determinar va a determinar alguna emoción, algún pensamiento, el entorno que habitas, te va a potenciar la karma, hormona del estrés, un montón de factores. Todo ese diálogo es lo que influye en la experiencia humana. El entorno está en diálogo constante con el sistema nervioso. E incluso entonces, cuando vamos viendo esas variables, o por lo menos en esta experiencia que ahora les voy a contar un poquito, muchas veces aparece fragmentada. Y ahí también está la cuestión. Algún concepto abstracto, concepto suelto por un lado, o la resolución. Ok, yo sé esta teoría, pero ¿lo validamos a nosotros mismos? ¿Lo validamos realmente el resultado que tiene? Acá también los voy a invitar a eso, ¿no? Ser los primeros protagonistas de esto, validarlo. Y después proyectarlo en otros, por supuesto, ¿no? Como si fuésemos uno en la vida, otro en el trabajo, el cuerpo es el mismo, el sistema nervioso también. ¿Saben qué? En esta segunda frase que les dije, el cuerpo responde, el cuerpo sabe antes que la mente, además de ser muy linda de escuchar, es biología pura porque el cuerpo, literalmente, antes de que llegue a la conciencia, todo el estímulo que hay a nuestro alrededor, y nuestros clientes, ¿no? Después de diseñar un espacio, de todos esos factores del entorno saben que un 5% llega a la parte consciente. Un 5% del tálamo, que es una parte del sistema nervioso, permite que es el que filtra, el centro de filtrado, el 5% llega a la parte consciente. El otro 95%, del cual no somos conscientes, ni nuestros clientes, no somos conscientes, pero impacta igual en el sistema nervioso. Y ahí está la clave, poder explicar cómo todo eso va a impactar en su biología. Y además, antes de llegar a la conciencia, ese 5%, una de las primeras estaciones es el cuerpo. Literalmente el cuerpo tiene como si fuese estaciones antes de llegar a la parte consciente. Ahí es cuando llega él, no sé por qué, pero este espacio me hace sentir bien, no sé por qué me quiero ir, no sé por qué me quiero quedar. Ese no sé por qué es sensación, después se traduce en percepción, hormonas, es el cuerpo que sabe antes que la mente. Es literalmente biología pura. Es diseñar para esa biología, justamente, que va a percibir antes de la conciencia. Y poder traducirle y explicarle a un cliente que no tiene por qué saber esto, entendible, ¿no? Entonces, sin ese sistema, sin esa base, sin esa comunicación, sin toda esa base, sin todo ese sistema que ordene, cuando falta ese sistema, ahora vamos a hablar de la ecuación para llevar todo esto a la realidad, no hay claridad, ¿no? No hay sistema, si yo no tengo esa forma de justamente diseño de base, no tengo claro de lo que quiero lograr, con quién quiero trabajar. Cuando no hay claridad, cuando no está esa claridad de quiénes somos, de qué identidad tenemos, no hay forma de encontrar ese diferencial realmente sólido, y sin un diferencial no hay un posicionamiento claro, ¿no?
Entonces, muchas veces el problema no es crecer, que todos queremos crecer, me animo a decir, sin conocernos con todos, pero todos queremos crecer profesionalmente y personalmente, ¿no? Para eso estamos acá. Pero no es crecer a cualquier costo. Ya les dije al principio que acá no van a encontrar alguna idea de tantos clientes más o tan... No, porque eso llegáramos a ver cómo, pero no a cualquier costo, no a cualquier costo, sino crecer desde un sistema que pueda sostener ese crecimiento. Muchas veces ha pasado, uno sabe, de un montón de empresas y factores que terminan creciendo los resultados antes que la empresa, que el sostén, y terminan quebrándose. Entonces, justamente ese es nuestro gran rol primero en la profesión, diseñar ese sistema. Más clientes no es igual a más crecimiento si condiciona nuestra calidad de vida, tiempo y disfrute. Y a ver si estamos de acuerdo en esto, ¿no? Porque ahí es cuando no hay expansión, sino muchas veces agotamiento. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito justamente de lo que desde este lugar podemos transmitirle que empieza a tomar sentido y de qué trata esta mirada de Human Neuroarchitecture. Porque entonces, cerrando esa idea, no tiene solamente que ver con conseguir más proyectos, con conseguir más clientes, sino de actualizar todo el sistema del que vivimos y trabajamos y sostenemos. Todo lo demás, los clientes, los proyectos, va a llegar, pero va a llegar de una manera mucho más alineada a cada uno, que también es diferente, ¿no? Cuando cambia ese sistema desde el que las personas profesionales trabajamos, también cambia nuestra claridad, la percepción, la forma en que comunicamos, decidimos, el diferencial que construimos y todo lo que podemos llegar a traer, proyectos, clientes, la manera de sostener ese crecimiento. Porque todo eso inicial es lo que se percibe, consciente o inconscientemente. Consciente o inconscientemente hasta de manera, hasta de unos espejos de nuestros clientes, literalmente, ¿no? Eso funciona cuando uno comunica de manera mucho más segura, con tal seguridad, eso biológicamente se percibe. ¿Y eso en qué se traduce? En más confianza, en más seguridad, y después lo podemos traducir en lo que cada uno quiere lograr, ¿no? Y cada mes, sumando esa idea, cada mes que no lo hacemos, que no nos implicamos y nos comprometemos con nosotros mismos, sobre todo, en, en diseñar algo justamente a nuestra medida en la profesión, no es neutro, ¿no? No es neutro, es un mes logrando menos de lo que realmente podríamos y lo que cada uno resuene, ya sea mayor calidad de vida, más tiempo, más ingresos, lo que sea. Pero realmente no es neutro y es hasta una forma de amor propio, ¿no? La acción precede al éxito y no al revés. Esa frase me encanta. Y ahora vamos a pasar, para ir a lo concreto, ¿de qué trata esta ecuación que les dije al principio? Vamos a ver cómo en una ecuación esta idea, esta forma de actualizar el sistema se termina logrando. Y para arrancar con eso, con la idea de actualizar del sistema, esta frase de Darwin, si quizás la conocen, me encanta. No es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que mejor se adapta al cambio, ¿no? Entonces, sabio que decirle, pero la profesión cambió, nosotros cambiamos, evolucionamos, por suerte, ¿no? Si no nos actualizamos, la clave está en actualizarnos, en adaptarnos al cambio. Si seguimos percibiendo y juzgando o, bueno, analizando la vida de la profesión con una versión pasada, vamos a seguir en esa versión pasada, ¿no? Es elevarse para elevar. La acción precede al éxito, me refería justamente a eso, ¿no? En accionar acorde a esa versión. Pero Darwin lo dijo mejor que yo, que me pisé con las palabras. Así que, siguiendo la idea esta, voy a seguir en la cuestión. Hoy ya no alcanza justamente, y realmente como profesionales que hablamos el mismo idioma, arquitectos, diseñadores, ya no alcanza realmente con resolver bien, eso hasta lo puede hacer la inteligencia artificial, técnicamente tener buen gusto, hacer renders lindos, eso vemos que ya no alcanza con eso. Si caemos en eso es cuando caemos justamente en ese nivel de conversación, y acá nadie de nosotros queremos caer en esa. Entonces, ¿cuál es la clave? Diseñar para personas, diseñamos para personas, diseñar para personas justamente entendiendo cómo funcionan las personas. Diseñar comprendiendo en profundidad, esto es aplicar la neuroarquitectura de manera responsable y profunda,
es justamente entender a fondo cómo funcionan las personas, cómo funcionamos. Esto es lo que nos trae la neurociencia. Primero nosotros, cómo funciono, cómo funciona mi biología, cómo funciona mis ritmos, cómo quiero que funcione como mi vida, ¿no? Cómo diseñar a mi favor, mi vida, mis hábitos, todo, y los espacios que habitamos. Y después, desde ese conocimiento, poder diseñar para otros, diseñar para personas, entendiendo cómo funcionan las personas, ponerle base científica a nuestra intuición que tanto tenemos, ¿no? Entonces, es justamente diseñar entendiendo cómo perciben las personas, cómo se sienten, cómo responden al entorno, su código evolutivo, ni siquiera, no de una manera intuitiva o de una manera, no, el código evolutivo. ¿Por qué nos sentimos mejor en espacios abiertos que en un sótano oscuro? Es evolución pura, es biología, es ciencia. ¿Por qué nos sentimos mejor en determinados espacios con determinados materiales, con determinados, bueno, temperatura? Es biología pura. Estrés, y cómo el entorno impacta en el estrés, descanso, claridad. Eso es la neuroarquitectura. Acá empieza la neuroarquitectura. Y con esta idea, llevándolo a la neuroarquitectura, podemos hablar de manera muy técnica, pero anecdótico en este momento, llevándolo a algo muy concreto y muy real, no podemos arreglar a lo que no sabemos cómo funciona. Los que ya me conocen me han escuchado varias veces decir esta idea porque es muy simple y muy buena. Si alguien ahora nos dice que queremos arreglar, que arregle esta computadora o cualquier cosa, yo no tengo idea cómo arreglar una computadora, porque no sé cómo funciona. Si yo quiero arreglar algo, no sé cómo funciona, primero no voy a poder, voy a tardar mucho tiempo y me voy a estresar. Lo mismo pasa con nuestra vida. Si no sabemos cómo funcionamos y queremos mejorar si queremos mejorar nuestra calidad de vida, tenemos que saber cómo funcionamos. Si queremos mejorar la calidad de vida de un cliente que nos pide cómo se quiere sentir, tenemos que saber cómo funciona esa biología. Lo mismo ocurre con las personas, lo mismo ocurre con la calidad de vida. Primero debemos comprender cómo funcionamos. Neurociencia pura y después aplicar las decisiones de diseño. Entonces, poder ponerle base científica, biológica, neurocientífica, fisiológica, a muchas decisiones que durante años quedaron en la intuición. Hoy, por suerte, tenemos el conocimiento de poder ponerle en palabras. Seguramente, a ver si coinciden conmigo, pero sí, si no comprendemos esto, quedamos atrás, porque el diseño evolucionó y ya vimos esa frase de Darwin, ¿no? Entonces, hace falta comprender todo esto si queremos literalmente escalar en el área que queramos, ¿no? Percepción, comportamiento humano, sistema nervioso, experiencia espacial, valor percibido. Y antes de continuar con lo que es la ecuación, les quiero contar una experiencia un poquito personal, que todo esto que es parte de teoría, lo empecé a validar un poco en primera persona, incluso entendiendo, y en constante, por supuesto, aprendizaje de lo que es la neuroarquitectura, seguía faltando algo. Por eso les decía al principio que esto no es neuroarquitectura puramente, que es un poquito más allá. Porque podemos entender cómo diseñar espacios más saludables, más alineados biológicamente, todo, pero que si después no podemos comunicar todo eso, comunicar todo ese valor, sostener emocionalmente un crecimiento, una conversación difícil con un cliente, regular el estrés, poner límites, tener ese diferencial, no agotarnos en el camino. Podemos ser y podemos formarnos toda la historia que querramos, pero que si no gestionamos bien el estrés, nos terminamos rompiendo, o viceversa, podemos ser los más calmos, pero que si no nos formamos y podemos comunicar bien, tampoco, ¿no? Entonces, el problema sigue apareciendo en otro lugar, con otro nombre y apellido capaz, pero sigue apareciendo, ¿no? Nuevamente la idea de elevarnos para elevar esa parte interna, diseñarnos para esa altura que queremos después resistir no, que nos ayuda a resistir. Y acá no sé por qué puse la parte de epigenética, pero lo dije hace un ratito, que justamente somos literalmente, la biología funciona en otro idioma, no nuestro idioma, sino el idioma de la electricidad, el idioma de conexiones neuronales, de pensamientos, emociones, así funcionamos. Somos una gran conexión entre neuronas, eso es lo que es la neuroplasticidad, que podemos literalmente diseñar esas conexiones, diseñar genes de la excelencia, eso es la epigenética. Uno de los factores es el entorno, que puede despertar esos genes que querramos. También es la parte del pensamiento, la emoción, ¿no?
Entonces, justamente cómo estamos accionando, desde qué lugar, porque esa literalmente es la genética que nos va a llevar o no a los resultados, ¿no? Puede ser tu cliente ideal, ser tu versión elevada, ¿no? Y hay algo acá, esta es la parte que quería llegar, algunos ya lo saben, otros, pero muchos no saben esta parte de la historia, que todo esto no nace solamente de la teoría y del estudio, sino de literalmente algo profundamente vivido. Va a ser muy cortita esta parte, pero es que yo arranco hace antes de conocer la neuroarquitectura y todo lo que ahora vamos a compartir, trabajaba en un estudio, y hubo un momento en el que empecé a darme cuenta de algo, y es que justamente de afuera todo parecía correcto, cumplía con las expectativas, con las creencias que yo traía y mi entorno traía, pero internamente empecé a sentir que, o sea, no era la forma de vivir ni ejercer la profesión que yo quería, ¿no? Que no estaba alineada conmigo. Ahí apareció mucho estrés, desconexión, mucha frustración, sosteniendo una vida que realmente no estaba alineada para nada conmigo. Y en ese momento, bien recién recibida, decisión importante, renuncié, y durante mucho tiempo sentí que había sido la solución, ¿no? Que estaba todo bien, había mejorado. Todo ese estrés que sentí en su momento, que me llevó a mucha desconexión, hasta muchos temas de salud, después empezaron a aparecer los proyectos, clientes, la independencia, la posibilidad de construir algo propio, que fue importante. Desde afuera todo estaba funcionando un poquito mejor, pero pasó algo interesante, y es que el estrés volvió con otro nombre, con otra situación. Ya no era el estudio y trabajar para otros, no era eso, tampoco era solamente la independencia. Es que justamente cuando cambiamos lo externo, lo material, sin cambiar la parte interna, vuelve a aparecer. ¿Por qué? Porque el sistema interno era justamente el mismo. El sistema del que estaba sosteniendo todo eso seguía siendo el mismo. Y ahí fue cuando fue un gran clic. No era solamente una cuestión, no era cualquier costo de tener más proyectos, más, menos proyectos o cliente o trabajo. Si todo eso llega, si no podemos tener una calidad de vida que acompañe lo que cada uno quiera, eso seguramente tampoco es éxito, ¿no? Si no podemos descansar bien, dormir tranquilos, o regular el estrés, o tener la salud, por lo menos así de este lado pasó, eso seguramente tampoco es éxito personal y profesional. Y ahí es cuando empiezan a aparecer las diferentes partes las diferentes partes importantes por trabajar, ¿no? Las diferentes partes que son necesarias que funcionen juntas al mismo tiempo. No es solamente una variable aislada, es justamente, bueno, ahí les cuento la parte de la salud, desequilibrios hormonales y un montón de factores que a mí causó el estrés, creo que por eso tanto lo profundizamos, y ahí empezó realmente toda esta investigación, ¿no? Primero en primera persona y después también con otras personas que hemos trabajado. Entonces, ahí es cuando empieza a nacer justamente Human Neuroarchitecture. Ahí es cuando empieza a nacer justamente esta totalidad de variables del sistema. Y no como una especialización más, sino como una forma de implicarnos en la vida y en el trabajo. No como un curso, no como wellness ni nada menos, sino como justamente, y esto es a lo que vamos a llegar ahora, cómo esta disciplina integra todo. Nuestra biología, sistema nervioso, de los demás también, entorno, percepción, identidad profesional, práctica profesional, como un mismo sistema. Por eso hablamos tanto de sistemas, por eso tanto van a escuchar y escuchen siempre esta palabra, porque nunca fue solamente más trabajo o menos trabajo, o clientes, o independencia, o lo que resuene aisladamente. Justamente era el sistema desde el que sostenés todo eso. El modelo profesional que necesitaba una actualización por la evolución, y justamente eso es lo que ahora brevemente quiero compartirles, esas piezas que empiezan a cambiar completamente todo. Y es la gran ecuación central en la cual trabajamos. Y la que les propongo compartirles para aplicar a su vida, que es esta ecuación. Regulación, que nos trae claridad, que nos trae diferencial, profesional, que se traduce en valor percibido, proyectos alineados y sostenibilidad. Y voy a pasar rápidamente por cada una para que se entienda a qué vamos con esto. Primero, la regulación.
Y no regulación como algo totalmente wellness superficial, no regulación como vivir de manera relajada, todo lo contrario, regulación como estrategia profesional, regulación como base biológica desde la cual vamos a decidir, vamos a comunicarnos, vamos a después poder crear, liderar, poner límites, sostener crecimiento, regulación desde la base científica, regulación para saber cómo funciona el sistema nervioso y acompañarlo, regulación desde la neurociencia para poder saber también cómo gestionar una conversación difícil desde un cierto tipo de respiración, cómo tengo que respirar, cómo tengo que la postura, también cómo reacciona y cómo percibe mi cliente para poder gestionarlo de una mejor manera, no tomármelo tan personal y un montón de herramientas. Eso es la regulación alineada a uno mismo, ¿no? Volviendo a la idea, el cuerpo interpreta antes que la mente. El cuerpo, la regulación desde la parte biológica es una forma mucho más directa de encontrar, justamente estar regulados, que desde el pensamiento. Hay un montón de herramientas que nos van a ayudar. Desde esa regulación es el paso número 1 en la ecuación, llega todo lo demás, para que sea sostenible justamente. Cuando nuestro sistema nervioso está en permanente alerta, aunque sea sutil, acá vamos a ser realistas y no extremistas, no hace falta estar con un pico de estrés, sino la vida pasa en lo sutil, en ese estado base desde el cual vivimos, trabajamos, si vivimos en constante alerta, y justamente la alerta puede ser hasta descansar mal, un sistema nervioso alterado, estrés, lo que fuese, esa claridad se vuelve más difícil. ¿Y qué pasa con un sistema nervioso que está alterado, o que está un poco activo, el sistema simpático, o que hay un poquito más de cortisol del que debería? Es tan sabio nuestro cuerpo, nuestra biología, que va a intentar siempre sobrevivir, tanto seguramente han escuchado. Y para sobrevivir, ¿qué hace falta? Justamente estar tensionados, porque hace falta poder luchar más, y después nos duele un poco más la cabeza, nos duele, estamos contracturados. Para sobrevivir hacía falta correr, respirás de una manera mucho más acelerada, no había tiempo para que el funcionamiento del sistema inmune funcione bien, la parte hormonal. Entonces, ¿qué pasa también? ¿Qué le sirve para sobrevivir? Ver lo negativo, un foco cerrado en soluciones. Eso pasa cuando vivimos en constante alerta. Decisiones más reactivas, irritables, más inseguridad, porque siempre vas a ver lo negativo hasta de uno mismo, y eso transmite a un cliente, percepción distorsionada y tanto más. Lo mismo, ese entendimiento funciona también para entender al otro, para entender a ese cliente que puede estar atravesando algo, una situación estresante, y va a percibir la situación de esa manera. Así que tanto para nosotros como para la comunicación con otro, funciona las herramientas de neurociencia, que a eso vamos con la parte de regulación. Cuando el sistema empieza a regularse, aparece algo distinto. Y acá justamente traigo esta comparación que me parece también muy simple y lo simple también es muy bueno, que es la de un tarro. ¿Qué es el estrés? Básicamente, si vamos a la teoría, es cuando lo externo es más grande que la herramienta interna que uno tiene, que yo tengo para poder manejarlo. Ahí es cuando nos estresamos. Fijémonos que la misma situación, cuando uno tiene la herramienta de gestión emocional, cuando no la teníamos fue un caos, fue lo peor, porque faltaba la herramienta, pero cuando estás un poquito más seguro y un poquito más de herramienta, literalmente lo gestionaste diferente. Eso es el estrés. Nos estresamos porque pensamos que lo de afuera, lo que está pasando, el agente estresor, en su momento era un león, ahora es nuestro propio pensamiento, es más grande de lo que yo tengo para poder hacerle frente. Eso es el estrés. Y una vez escuché esta comparación, que es la de un tarro vacío, que literalmente si estamos vacíos de herramienta, al primer viento, ese tarro se cae. Eso justamente tiene que ver con el estrés. A la primera contestación de un cliente o que no lo que fuese que pasa ahí o nosotros mismos, nos terminamos derribando o tambaleando un poco. ¿Cuál es la solución? Llenarnos de esa herramienta emocional para poder gestionar mejor el estrés. Eso tiene que ver con la regulación, para no tambalear a la primera. Después de esa regulación, cuando estamos en esa regulación, como si fuese un mar, como si fuese un océano que lo vemos de arriba, si estamos totalmente movilizados, si estamos estresados con olas que van y vienen, no se puede ver el fondo de ninguna manera. ¿Qué es lo que hay real ahí? ¿Cuál es realmente el fondo de eso? ¿No? No hay claridad. Entonces, desde la regulación y calma,
puede aparecer la claridad, una claridad propia de cada uno, una claridad de ver con más precisión cuando dejó de estar todo ahí movido, cuando se fue ese estrés, de claridad de qué tipo de práctica quiero construir, qué tipo de proyectos quiero, con qué tipo de personas quiero trabajar, con qué tipo de clientes, desde qué lugar quiero ejercer. Y desde esa claridad, después de la regulación, que yo sé lo que quiero, uno sabe lo que quiere, cómo lo va a lograr, ahí aparece ese diferencial. En ese trabajo, en ese momento, desde esa claridad, se empieza a construir el diferencial. Y acá, por supuesto, lo que les voy a compartir siempre e invitar es a aplicar el diferencial de la neuroarquitectura. No es solamente una estética simple ni un buen render, ya hemos visto eso, sino justamente ir un paso más allá y diseñar de una manera mucho más profunda, entendiendo cómo funciona el cuerpo dentro de un espacio y cómo comunicarlo de manera profesional. Hablar con base científica de luz, sonido y entre tantas pilares que tiene la neuroarquitectura, pero hablar de justamente eso, de descanso, de foco, de estrés, de experiencia humana, de cambiar nuestra conversación, de arrancar nosotros a cambiar la conversación. Ahí, de manera natural, que decíamos al principio, si queremos estar focalizados en la parte de los ingresos, se aumenta el valor del proyecto. Por supuesto que se aumenta porque tiene base científica, pero sobre todo se aumenta porque uno internamente sabe lo que está ofreciendo. Y ahí radica todo. Uno nunca se va a poder animar, o no sé, no voy a generalizar, pero seguramente cueste más animarte a elevar el valor si no estás seguro realmente de lo que vas a lograr, ¿no? Y eso es lo que trae la neuroarquitectura, seguridad interna, seguridad externa. Ahí llega un valor percibido diferente, el cliente ahí realmente deja de mirar solamente el número, y si no, ve mucho más allá, ve su vida, ve su bienestar, su forma de habitar, ese cambio es lo que tenemos que poder comunicar y obviamente poder lograrlo, que sea acorde al resultado que vamos a lograr. Cuando ese valor aparece mucho más claro, cuando uno comunica de una manera mucho más segura, cambia también el tipo de cliente en el cual vamos dialogando. Vamos dialogando. Más valor, mejores resultados, mayores ingresos, si queremos hacer esa ecuación. Y ahí empiezan a aparecer los grandes proyectos alineados, los que son más coherentes con la mirada de cada uno, los que van a traer a ese cliente ideal de cada uno, porque uno le está hablando a ese cliente ideal. Desde ese diferencial radica tu comunicación. Por eso es lo tan importante. También comunicar y atraer a ese cliente con el que cada uno quiera trabajar. Vos lo generaste porque arrancó en esa regulación, un mensaje alineado con lo que ofreces, con lo que te animás a sentir que vale tu trabajo y por supuesto en llevarlo a la práctica y en resultados, ¿no? Seguridad interna, bueno, justamente eso. Y recién ahí, en esa ecuación, y ya es el último, aparece la sostenibilidad. En esa ecuación de trabajando paso por paso, aparece la sostenibilidad. Esta idea de una vida, profesión sostenible a largo plazo, pero sostenible desde lo económico, porque también sea de manera natural y de manera estratégica, porque uno, por supuesto, lo va a generar, y también de manera energética, o sea, económica y energéticamente, en todos los sentidos, mental, profesional, emocional. Una práctica que puede crecer y que tiene, por supuesto, mucho más valor, pero sin depender del desgaste, sino desde un estado de totalmente regulación. Crecer sí, pero no a cualquier costo. Crecer sí, pero sin perder disfrute. Y eso es lo que también tenemos que empezar a naturalizar, porque a veces naturalizamos el vivir un poquito más agotados y que es así y que funciona así, y que no tiene por qué ser así, justamente, sin perder todo eso, sin perder identidad. Entonces, ahí human es cuando no viene a agregar más información, o así, pero no solamente la capa de información, sino a ordenar todo el sistema completo. Y eso es nuestro gran primer rol como profesionales, ordenar el sistema completo. Biología, sistema nervioso, práctica profesional, todo lo que ya venimos hablando. Que se empieza a sostener de la claridad, diferencial y sistema. Y eso, esa ecuación trabajada cambia completamente la forma de vivir y diseñar y sostener la profesión. Pero sobre todo, además de cambiar la conversación con el cliente, cambia nuestra conversación con la vida, cambia la conversación que tenemos con la profesión.
Y todo esto, ahora sí, voy a darle lugar a dos personas que están por ahí, que las estoy viendo, porque ustedes me lo escuchan de mí, y claro, ¿qué te voy a decir yo? Todo esto puede sonar muy conceptual, muy teórico, pero para poder percibirse mejor, invité a dos personas, que son Ana y Rodrigo. Ahora vamos a abrir micrófonos, para que puedan transmitirle ellos cómo se ve esto en la práctica real. Así que le voy a dar ahora el lugar a Ana para empezar. Ana, creo que había sacado lo de los micrófonos. Acá, ahí está. Ana es parte de la mentoría y quiero que le escuchen a ella, que aplicó esto en su profesión, así que ahora te doy lugar, Ana. Hola, hola Juli, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bueno, Bien, bienvenida, y bueno, para contar un poquito en cuestión, yo acá voy a pasar ahí, acá está Ana. Tengo una pregunta para hacer, para poder también guiar un poquito esta parte que tenía anotada, teníamos ahí, así que vamos con eso. Quería preguntarte sí, concretamente, para que te escuchen a vos y no me escuchen tanto a mí, ¿qué cambió toda esta mirada en tu forma de ejercer, comunicar tu trabajo, cuando integraste todo esto y la neurociencia aplicada? digo, si bien tengo formación como arquitecta, después una maestría, pero sí puedo decir que me cambió la vida. Tú lo dijiste, es el sistema completo. Es empezar por nosotros mismos, entender lo que hay atrás para entonces poder transmitirlo plasmarlo en un proyecto y sobre todo poderlo transmitir al cliente, que no es algo tan abstracto, sino que en decisiones muy concretas se ve la diferencia en lo que estamos haciendo. Gracias, gracias, gracias. Y ahora le doy lugar a Rodri. Muy bien, le doy a Rodri si quiere, que también es parte, para que escuchen un poquito también su proceso. Hola, soy Rodrigo, yo estoy en Ciudad de México, soy arquitecto también, con muchos años de experiencia con mi despacho, y pues sí me ha cambiado muchísimo el programa, ¿no? El entender mis emociones, mis reacciones, comunicar bien a mis clientes, o sea, ya dejé de estar apagando fuegos todo el tiempo, ¿no? De estar posponiendo mi vida también por darle la libertad a los clientes de estarle respondiendo todo el tiempo, ¿no? Dejando los límites claros con ellos también, con mis trabajadores, ¿no? Ha cambiado la comunicación en mi oficina. Este, ahora, pues, ya estaba en un punto de tomar ansiolítico, ¿no? Para poder sostener todo esto y proponiendo una lista de pendientes inmensa, ¿no? Y ahora es otra cosa, o sea, ha cambiado, bueno, empecé a cambiar yo, ¿no? Y se ha visto reflejado en mi trabajo, en mi oficina, con mis trabajadores y todo eso. Y me ha ayudado bastante. Bueno, muchas gracias a ambos. Muchas gracias a ambos. Quería que los escuchen a ellos, así que gracias, chicos. Y ya vamos a ir cerrando este encuentro después de estos lindos testimonios. Gracias. Y para cerrar, cierro con tres ideas, tres simples ideas. La primera, a ver si validamos juntos, que seguramente no es un tema de talento muchas veces lo que nos pasa, sino de marco, ¿no? Y ese marco se puede construir, y como bien sabemos nosotros, todo se puede rediseñar y remodelar, así que todo es posible, que no hace falta empezar de cero, que muchas veces es actualizar lo que ya tenemos, pero actualizarlo a la etapa que estamos hoy, y en realidad la etapa que queremos traer a nuestra vida, a nuestra profesión, y que la información por sí sola, ya sabemos, es información, así que es aplicarlo, es llevarlo a la realidad de cada uno. Así que por eso Human, para el que haya resonado con todo esto, no es información para acumular, no es justamente información, leer y aplicarlo, no, es para, sí, es para aplicarlo a tu vida, a la vida y a la profesión, ¿no? Si lo identificaste en tu práctica, quizás sea momento de trabajarlo y justamente integrar todas las partes, el diferencial, el posicionamiento, la relación con los clientes, con uno mismo. Y para ir cerrando este encuentro, les digo una idea.
Yo creo que no existe, realmente no existen las personas profesionales con buena suerte o mala suerte. Sí existen personas que saben lo que quieren, y esto es una idea que no es así, está muy en el aire, es ciencia pura. El sistema reticular, que quizás alguno ya habrá escuchado, de literalmente esa parte de esos genes, esa parte de esa genética, de saber qué es lo que querés, es lo que va a hacer que encontremos las oportunidades, que veamos a las personas, que veamos esa oportunidad, que estemos en ese momento. Bueno, es justamente saber lo que queremos y accionar en consecuencia. Así que este también es un mensaje final para hablar justamente de eso. No existe la buena suerte, no existe la mala suerte, sino pensar, sentir, accionar literalmente en la misma sintonía. Porque si no, si les ha pasado, como en su momento a mí me pasó, de querer una cosa y querer una cosa, tirar para un lado y accionar como una versión pasada, ¿no? O sea, para el otro, es lo que nos termina literalmente estancando. Así que da miedo, justamente, quizás lanzarnos a hacer algo con identidad propia. Da miedo, se lo dice una persona que pasó por mucho miedo, pero que también todos tenemos miedo, pero justamente eso es la valentía, ¿no? Hacer a pesar del miedo, hacerle espacio a lo nuevo, que hacerle espacio a eso nuevo genera mucho vacío. En definitiva, es duelar capaz que una versión pasada que tuvimos, pero que a pesar de ser incómodo, es también el precio a pagar antes de sentir y saltar al crecimiento, ¿no? A medida que vamos subiendo de nivel se pone más difícil, pero la recompensa es más alta. Así que ya vamos cerrando. Si algo de esto, por eso, si algo de esto resonó con alguno de ustedes, si no resonó, espero que algo en algún factor les haya sumado, pero si resonó, si quieren trabajarlo, si algo quieren cambiar en su vida, en su profesión, probablemente no haga falta más información, sino ordenar esas bases, diseñar esa práctica, construir esa forma de ejercer, y para eso está Diseñando Bienestar. Y acá les cuento un poquito de Diseñando Bienestar. Como bien al principio vimos, no es un curso de neuroarquitectura por sola, no es una mentoría tradicional de negocio, es una formación en esta forma de vivir la vida y de la profesión. Eso es Diseñando Bienestar. Es un espacio donde integramos todas las variables. Como decían los chicos, neuroarquitectura y neurociencia, percepción, identidad profesional, posicionamiento, diferencial, modelo de negocio, de manera grupal, de manera acompañada, de manera todo dentro de este espacio, dentro de la profesión real. Así que el que resuena, el que quiera, están las puertas abiertas de Diseñando Bienestar. Y lo que sí les cuento es que el formato de Diseñando Bienestar está cambiando. Desde ahora está cambiando este formato. Pasamos por varias fases y ahora vamos a trabajar de una manera mucho más profunda, aplicando todo esto que les dije antes, de una manera mucho más personalizada. Justamente por eso, y para sostener todo lo que es el trabajo y todo lo que son los resultados, de ahora vamos a abrir 7 lugares por mes. Así que acá, ahora por el chat, Manu, que está por ahí, Manu es la coach de la mentoría, va a dejar lo que es el calendario. Así que si realmente resuena esta forma, si algo sentiste, si hay algo que quieras potenciar, los invito a agendar esa llamada y ver juntos con los chicos, con Juan, con Dani, si podemos ayudarlos o si no, si en qué momento están, qué está frenando, qué quieren potenciar, y ver si realmente esto es para tu momento. Así que si algo de esto resonó con vos, te invito realmente a agendar esa llamada. Vamos a estar ahí del otro lado felices de conocerlos. Y cerramos este espacio. Espero que algo haya sumado. Ahí está el link, perfecto. También después le vamos a pasar por el grupo de WhatsApp. Pero bueno, si realmente querés hacer un cambio, si realmente algo resonó, si realmente acá estamos desde este lado, quiero cerrar con una idea que tenía ahí, y es que ahí hacemos preguntas, perfecto. El mismo patrón que muchas veces nos mantiene en donde estamos es el que quizás te va a decir lo pienso, así que si algo sentiste, de corazón te recomiendo, no lo pienses, agéndalo y lo vemos en una llamada. Así que bueno, gracias por estar del otro lado, gracias por su tiempo.
Gracias a ustedes, muchas gracias. Y ahí había una pregunta, así que el que quiera hacer una pregunta, aquí estoy. Creo que alguien levantó la mano. Bueno, bueno, muchas gracias, acá estoy viendo los mensajitos. Perfecto. Bueno, muy bien. Sí, queda grabada y vamos a mandar la grabación mañana. Va a quedar por unos días para que la vean. Sí, bueno, gracias a todos. Les mando un beso enorme y bueno, nos estaremos viendo. Gracias a ustedes.